Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco, las telenovelas que nos roban el sueño, y por supuesto, las parejas que nos hacen suspirar. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que ha generado más teorías conspirativas que el Área 51, y que involucra a dos de nuestros actores más queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, hablamos de ese supuesto amor secreto revelado. ¿Fue real? ¿Fue una estrategia de marketing? ¿Alguien estuvo moviendo los hilos detrás de las cámaras? Prepárense porque hoy vamos a desenmarañar esta madeja de rumores, declaraciones a medias y fotografías robadas. Y no nos detendremos en la superficie. Profundizaremos en cada detalle, cada gesto, cada silencio que alimentó esta historia que mantuvo a millones de personas pegadas a sus pantallas y redes sociales. Antes de que empecemos a indagar en este culebrón, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos análisis a fondo, por favor, suscríbanse. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Así no se perderán ningún chisme jugoso. Y activen la campanita, que YouTube anda un poco rebelde y a veces no avisa de los vídeos nuevos. No queremos que se pierdan nada. Además, déjenos en los comentarios de qué pareja o telenovela quieren que hablemos en el próximo vídeo. Sus sugerencias son nuestra brújula. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos, y prepárense para un viaje al corazón de un romance, o no romance, que mantuvo a medio mundo en vilo. La pregunta del millón es, ¿hubo realmente un amor secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir? Y si lo hubo, ¿quién fue el cerebro detrás de toda esta puesta en escena? Vamos a analizarlo todo desde el principio, y no dejaremos piedra sin remover. Retrocedamos un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir, dos jóvenes, guapos, talentosos y con una química innegable, coinciden en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por estos lares. La serie fue un boom mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Y como suele suceder en estos casos, la química en pantalla rápidamente se tradujo en rumores de romance fuera de ella. Era inevitable. La serie exudaba pasión, ternura y una conexión que parecía real, palpable. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Los fans, ávidos de ver esa conexión materializada en la vida real, comenzaron a buscar cualquier indicio, cualquier mirada cómplice, cualquier gesto que confirmara sus sospechas. Se convirtieron en detectives analizando cada entrevista, cada publicación en Instagram, cada aparición pública. Y claro, la maquinaria de los rumores se puso en marcha. Fotos robadas en restaurantes, realmente robadas o convenientemente filtradas, mensajes crípticos en redes sociales que si se interpretaban correctamente parecían declaraciones de amor veladas, testimonios de supuestos amigos cercanos que aseguraban que había algo más, pero que nunca se atrevían a dar nombres o detalles concretos. Todo alimentaba la fantasía de un amor de cuento de hadas, un romance digno de la propia telenovela que protagonizaban. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto esto antes? Actores que protagonizan romances apasionados en la pantalla, y la prensa y los fans se encargan de crear una historia de amor paralela en la vida real. A veces es cierto, otras veces es simple especulación, una construcción mediática alimentada por el deseo del público de creer en el amor verdadero. Y en este caso, la línea entre la realidad y la ficción se hizo cada vez más difusa, casi imposible de discernir. Era como un juego de espejos, donde la imagen reflejada era tan convincente que se confundía con la original. Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron ni negaron rotundamente su relación. Esa fue la clave. Jugaban al despiste alimentando la incertidumbre y, por supuesto, generando aún más interés mediático. Respondían con evasivas, con sonrisas ambiguas, con frases del tipo, somos muy buenos amigos, o tenemos una gran conexión, declaraciones que podían interpretarse de mil maneras diferentes. Lo suficiente para mantener viva la llama de la esperanza en los corazones de sus fans, pero sin comprometerse a nada que pudiera luego volverse en su contra. Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las teorías conspirativas, donde las suposiciones se convierten en certezas y la realidad se distorsiona bajo el prisma de la especulación. ¿Fue todo una estrategia de marketing? ¿Una jugada maestra para impulsar la serie y catapultar aún más sus carreras? Es una posibilidad que no podemos descartar, una pieza fundamental en este rompecabezas.
Las telenovelas turcas son un negocio muy lucrativo, un mercado global que mueve millones de dólares. Y las productoras están dispuestas a hacer lo que sea necesario para garantizar el éxito de sus productos, incluyendo la manipulación de la percepción pública. Y seamos realistas, un romance entre los protagonistas es oro puro para la promoción, una mina de diamantes que se explota hasta la última pepita. Además, tanto Can Yaman como Demet Özdemir tenían agencias de representación muy poderosas detrás de ellos. Agencias que saben cómo manejar la imagen de sus representados, cómo crear expectación y cómo mantenerlos en el candelero. Son expertos en el arte de la promoción, maestros en el control de daños y estrategas consumados en el juego de la fama. No sería descabellado pensar que estas agencias estuvieron involucradas en la creación y mantenimiento de este amor secreto, que orquestaron encuentros casuales en lugares públicos, que filtraron fotografías robadas a la prensa, que incluso incentivaron los rumores a través de sus contactos en los medios. Pero, ¿quién pudo haberlo planeado todo? Esa es la pregunta clave, el santo grial de esta investigación. Podríamos señalar a la productora de la serie, Star TV, que sin duda se benefició enormemente del revuelo mediático. Un aumento en los ratings, una mayor visibilidad a nivel internacional, un incremento en las ventas de licencias a otros países, las ventajas eran innegables. Podríamos apuntar a las agencias de representación de Can y Demet, que tenían un claro interés en mantenerlos en el foco de atención, en aumentar su caché y en asegurarles nuevos proyectos. O incluso podríamos pensar en un acuerdo tácito entre los propios actores, que vieron en esta relación una oportunidad para impulsar sus carreras, para convertirse en nombres reconocidos a nivel mundial y para abrirse puertas que de otra manera habrían permanecido cerradas. Lo cierto es que independientemente de quién estuviera detrás de todo esto, la estrategia funcionó a la perfección. Erkenci se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todos los continentes. Can Yaman y Demet Özdemir se consagraron como estrellas internacionales, sus rostros aparecieron en las portadas de las revistas más prestigiosas y sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito. Y la prensa del corazón tuvo material para meses y meses de titulares jugosos, de portadas escandalosas y de especulaciones sin fin. Fue una tormenta perfecta, una combinación de talento, química y marketing que arrasó con todo a su paso. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Hubo realmente amor entre Can Yaman y Demet Özdemir? Es imposible saberlo con certeza. Solo ellos dos conocen la verdad, guardada bajo llave en lo más profundo de sus corazones. Pero analizando la situación desde una perspectiva objetiva, despojándonos de la fantasía y centrándonos en los hechos, es probable que haya habido una mezcla de factores. Es decir, es posible que sí haya habido una atracción real entre ellos, una química que trascendió la pantalla, una conexión genuina que se desarrolló durante las largas jornadas de rodaje. Pero también es probable que esta atracción se haya visto magnificada y utilizada estratégicamente para beneficio de todos los involucrados, que se haya convertido en una herramienta más dentro del engranaje del marketing y la promoción. Al final, el amor secreto de Can Yaman y Demet Özdemir se desvaneció tan rápido como apareció. Como una estrella fugaz, brilló intensamente por un momento y luego se apagó, dejando tras de sí un rastro de misterio y especulación. Ambos actores siguieron caminos separados, explorando nuevos proyectos y nuevos romances. Can Yaman se mudó a Italia, donde sigue cosechando éxitos y cautivando al público con su carisma y talento. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que generó mucha expectación pero que lamentablemente no prosperó, demostrando que la vida real es mucho más compleja que un cuento de hadas. Y el misterio permanece. Fue todo un montaje. ¿Un amor real que se vio truncado por la presión mediática y las agendas ocultas? ¿Una simple estrategia de marketing para impulsar una serie y catapultar dos carreras? Nunca lo sabremos con seguridad, y probablemente esa sea parte de la magia. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña una valiosa lección. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción es a menudo muy delgada, casi imperceptible, y es difícil saber qué es verdad y qué es simplemente una ilusión creada para entretenernos, para hacernos soñar, para vendernos una fantasía. Y con esto, mis queridos chismosos, llegamos al final de este análisis a fondo del supuesto amor secreto de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de un romance que mantuvo a medio mundo en vilo, que hayan encontrado interesante nuestra exploración de las teorías conspirativas y que hayan reflexionado sobre la complejidad del mundo del espectáculo. Recapitulemos brevemente los puntos principales.
vimos cómo la química en pantalla entre Khan y Demet en Erkenciskus generó rumores de romance fuera de ella, alimentados por la pasión de los fans y la maquinaria mediática. Analizamos las posibles estrategias de marketing detrás de la incertidumbre en torno a su relación, desde la manipulación de la percepción pública hasta la filtración de información a la prensa. Exploramos las teorías conspirativas sobre quién pudo haber planeado todo el revuelo mediático, desde la productora de la serie hasta las agencias de representación de los actores. Y llegamos a la conclusión de que es probable que haya habido una mezcla de atracción real y manipulación estratégica, una combinación que resultó en un fenómeno global. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que hubo un amor real entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O fue todo una estrategia de marketing diseñada para impulsar sus carreras y la serie? ¿Quién creen que estuvo detrás de todo esto, moviendo los hilos y controlando la narrativa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir, adelante. Este espacio es para ustedes, para que expresen sus opiniones y compartan sus conocimientos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que por favor, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Prometo seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas, con análisis a fondo, chismes jugosos y mucha diversión. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, me despido. Les mando un beso enorme, les deseo un día maravilloso, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós mis chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, o quizás no. Cara guiño.